Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salbu. Ez eidute nahi maiestatea makurtu zure menean. Zabaldu baizik aritz bandera, beren gaztelu dorrean. Zekin diete, jarri nahi belauniko. Goiako goles, beako goles, urre diztira tartean. Aginduan imen egin edu, hil zaite gezte gerbestean. Odoles, goiako odoles, beak, urre diztira tartean. Ari sendoak ez da makurtzen, ez zeina izeren aurrean. Itxas bazterrik urrunene, Izazuen hilarteino, sarturik lehotzilunako, arizainak dauden baino. Haide maiteak gean hilez, obiako ragainezka, bizi direlo kaigen itzagu, erregeren petikaska. Errege mutil bat gute baitu, ardu bizia galduko, errege kamorregin ezean, ekia sartu orduko. Goiako dolez, beako dolez, odolkarrean gabiltza. Oikartzelari zer zoriduke, biziala hiltzekoa. Gorteko beretan xumen anaiz, errege zerbitzukoa. Errege mutilautilukez, askatasuna diritsi, arrastirian basoan dute, lepoa egin ikutzi. Oian gorrian horra mutilan, guztina berezalako, alistarko zagarren berriz, urrun begeltzenean eroz. Oiako dolez, beako dolez, odoles gorri lorzola, odol jarillo zibaikageta, agorrezinean odola. Peru gorri hemadak eure hitza, bihotzeko Peru gorri hemadak eure hitza, utziko diat senarra haurra etxe bizitza, eta bertan hiri eman diru kutsaren giltza, bihotzeko Peru gorri hemadak eure
hitza, iretzat ire nahi diat irekin ene ditxa, bihotzeko peru gorri emadak eure hitza. Biotzeko mari beltxa maiten hau bai ala ez, biotzeko mari beltxa maiten hau bai ala ez, tuntun batek bete zidan poltsikoa txintxinez, nik ornituko jantzi zarri bitxiz neskabez, biotzeko mari beltxa ez geundeken eskasez, dirutza lortu adina tiratik itza haustez, biotzeko mari beltxa maiten hau bai ala ez. Galbidea duk soan, peru gorri galbidea mintzoan, emakume bihotza usten nabil kemen osoan, harri bitxiok eskaintzen malkoen prezioan, peru gorri galbidea duk soan, ez nauke zarrapatu. Hola, me llamo Sonia Bellán y soy colorista. Desde hace unos años trabajo en el Colorado, estudio de talonaje en el que he participado en películas como Villaviciosa de al lado, Morir y en series y programas como Wildfran, Pulsaciones o
Santander. Donaremos 60 millones de pesos a Cruz Roja, Cáritas, COAS y Seamos Uno para ayudarlos a seguir.
Ahí está. Bueno, formalmente damos inicio a la charla. Muchas gracias por su presencia. Quería en principio desearles que todos los que están mirando esta presentación se encuentren bien de salud, así como también sus familiares, en este periodo que no es tan grato para toda la humanidad. Quiero contarles que esta actividad está dentro del cronograma de festejos de los 125 años del Centro Navarro de Buenos Aires, y por lo tanto quiero agradecer a su presidente, a Martín Urtasun, y a la comisión directiva que me han permitido brindar esta charla. Así también quiero saludar y agradecer a mi hermano que está en Pamplona, porque sin él no hubiese podido ser posible este registro fotográfico que realicé. Bueno, ¿por qué el origen o el génesis de esta charla? La realidad es que hace aproximadamente 10 años realicé el Camino de Santiago en Navarra, y bueno, registré algunas fotos de los diferentes lugares que iba pasando. Lo disfruté mucho el camino, la verdad que es una experiencia única por los lugares, por las personas, por las vivencias, la verdad que muy muy interesante. Y luego de haber hecho el viaje, el camino, esas fotos las guardé en un disco duro y durante muchos años las tuve guardadas. Hace unos meses, recordando el viaje, empecé a rescatar las fotos y las empecé a revelar digitalmente, y me encontré con una sorpresa. Había lugares, objetos, cruces, personas que me remitían a descubrir, a investigar, y en esa investigación que hacía descubría nuevas leyendas a las que ya conocía, y eso fue sorprendente para mí. El popurrí de leyendas que hay a lo largo de toda Navarra, y bueno, como les digo, fue sorprendente, y fue casi como realizar un segundo viaje después de tantos años. Lo disfruté mucho y espero que ustedes también lo disfruten tanto como yo lo hice. El título es Buen Camino. Habida cuenta que el saludo que se da entre los peregrinos es buen camino, y me gustó porque es un deseo de buen augurio, y a su vez cada vez que un peregrino se lo decía a otro, dibujaba una sonrisa en la otra persona, y es por ello que elegí este nombre. Vamos a empezar el recorrido. En primer lugar, el Camino de Santiago en la zona de Navarra tiene dos afluentes, uno que viene de Aragón y otro que viene de Francia. Los dos confluyen y se unen en el Puente de la Reina. Personalmente yo hice el camino francés, Orléans-Roncesvalles, y salí desde San Juan de Pied-de-Port en Francia y llegué a Meñadú. Me interesa, antes de empezar a mostrarles las fotos del camino, indagar un poquito en la historia del Camino de Santiago y por qué su origen. Bueno, Santiago el Mayor, o también conocido como Jacobo, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Era uno de los más cercanos y era uno de los 3 hermanos. Eran 3 hermanos. Él era, como bien dice el nombre, el mayor. La particularidad era, eran de mucha personalidad y los llamaban los hijos del trueno. A posteriori de la muerte y resurrección de Cristo, le fue encomendada la divulgación de la buena nueva a otras zonas más allá de Jerusalén. Entonces él se embarcó y navegó a lo largo del Mediterráneo y se fue aproximando a España. Hispania es la actual zona que
de Portugal y España, que en la época romana se la conocía así, da el génesis de tierra de conejos. Lo que no se sabe muy bien es cómo hizo Santiago, si fue por el río Ebro o si pasó por el Océano Atlántico y llegó hasta Galicia por Portugal. Lo cierto es que se aproximó a la zona llamada Galaesia, la actual Galicia, y ahí se dedicó a la prédica. Hay que decirlo, es cierto, no tuvo mucho éxito en su prédica, solo unos pocos seguidores, y ante un llamado de la Virgen María decidió volver a Jerusalén. Ya en Jerusalén fue perseguido y el rey Herodes de Agripa, que era el rey de Judea, lo decapitó y ordenó que no pudiera ser sepultado. Entonces los discípulos que estaban con él tomaron su cuerpo y en un barco navegaron a través del Mediterráneo y volvieron a Galicia. Y ahí en Galicia lo enterraron en una tumba de mármol. No se sabía muy bien dónde estaba. Bueno, acá les muestro una pintura del año 1636 hecha por Guido Reni, representando a Santiago el Mayor. Bueno, cientos de años después, ya estamos sobre el siglo IX, había un ermitaño llamado Pelayo. Hay que decir que en esa época los ermitaños tenían un cierto prestigio, se aislaban de la sociedad y llevaban una vida meditativa, ¿sí? Y este hombre Pelayo, en una noche, en una de sus tantas noches comunes, observó que había un movimiento inusual de luces. Ese movimiento inusual como que lo invitaba a que lo siguiera. Bueno, se levantó y empezó a caminar, no se sabe por cuánto tiempo, pero bastante, hasta que llegó a un lugar donde uno de los haces de luz le indicó una zona específica. Se acercó hasta ese lugar y encontró una tumba de mármol. Sabiendo la buena nueva, Pelayo salió corriendo e iba de pueblo en pueblo avisando que había encontrado la tumba del apóstol Santiago. Bueno, esto llegó a oídos del obispo Teodomiro, quien se acercó hasta el lugar y constató que era la tumba del apóstol Santiago, y en razón de ello ahí se construyó la actual Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, acá en esta foto les muestro una persona que caminó algunos kilómetros a la par conmigo. La verdad es que lo recuerdo como bastante aislado, sin tener contacto con el resto de las personas, apenas saludaba con algún gesto, pero no intercambiaba palabras con nadie. Me llamó la atención y empecé a caminar atrás de él, y en un momento, cuando vamos por la ladera, observo que había como un haz de luz o un rayo que sobre el cielo indicaba la zona donde nosotros íbamos. Quizás en la foto no se alcanza a ver pero arriba a la derecha se ve, y le saqué la foto, y ahora cuando la fui revelando, lo conecté con la historia del ermitaño Pelayo. Bueno, ¿qué sentido tiene para los peregrinos el caminar hasta Santiago? Bueno, en general para todos los creyentes, el ir hasta los lugares donde estuvo Cristo, los discípulos, ese viaje físico es un viaje espiritual que lo acerca a Dios. Y es por ello que tanta gente lo realiza. Acá les muestro la foto de un peregrino francés. Compartimos juntos el albergue en San Juan de Piedeport, y en la charla que mantuve con él me había contado que iba desde Lourdes, desde la Virgen de Lourdes hasta Santiago de Compostela. Bueno, esta foto es medio especial para mí, porque recuerdo que ya me había alejado de un pueblo, ya llevaba varios kilómetros lejos de un pueblo, estaba en medio del bosque
y faltaban algunos kilómetros para llegar a otro pueblo. La verdad es que no había nada, salvo bosque. Y en un momento, cuando voy caminando, encuentro a mi izquierda que esta imagen de un sacerdote, un hombre mayor, y un peregrino. Y seguí caminando. Y la verdad es que me chocó, porque no era una imagen que esperaba ver. Así que dije, pero ¿será real? ¿No será real? Volví unos metros para atrás y constaté, sí, que no había sido producto de mi imaginación y que realmente estaban ahí, entiendo que leyendo la palabra de Dios, y saqué la foto. Bueno, saqué la foto, seguí caminando y bueno, y ahora cuando la fui a revelar, me llamó la atención porque, bueno, hay como unos haces de luces que bajan por sobre los árboles del bosque y es una especie de imagen mítica. Bueno, les contaba al inicio de la charla que mi comienzo de la caminata fue en San Juan de Piedeport. San Juan de Piedeport es uno de los últimos pueblos de la Navarra francesa, en el País Vasco francés, muy bonito, y ahí inicié mi recorrido. Lo inicié muy temprano en la mañana, normalmente se comienza entre las 6:30 y 7 de la mañana, y realicé, en general iba realizando trayectos de entre 20 y 30 kilómetros, depende del estado físico de cada uno, pero en general cada 20 a 30 kilómetros se hacen paradas y hay albergues. Es interesante que, bueno, se llega un poquito sobre el mediodía, ¿no? Y bueno, uno alcanza a almorzar y después del almuerzo tiene toda la tarde para charlar con otras personas y reponer fuerzas para el otro día. La salida de San Juan de Piedeport se realiza a través de la calle de España, ¿no? Y esta calle que es empedrada, cuando uno va caminando siente el repiqueteo de los peregrinos caminando que a lo largo de tantos años han pasado por ahí. Ya saliendo de San Juan de Piedeport, uno toma el camino que se denomina la Ruta de Napoleón. Es llamada así porque cuando Napoleón en el siglo XIX invadió la península ibérica, su ejército pasó por ahí. Y bueno, se recuerda que el producto de esta invasión produjo cambios políticos importantes en América y la liberación de los pueblos, la independencia de los pueblos de América. Bueno, me empiezo a acercarme a los Pirineos. La verdad que me daba mucha ilusión poder caminar los Pirineos. Era mi primera experiencia, no había tenido la oportunidad antes y la verdad que fue precioso. Es una zona bellísima y saqué muchas fotos. La verdad es que no los quiero agobiar con tantas fotos, pero acá les voy a mostrar un par de fotos del Pirineo. Este es del lado francés. Acá ya el sol comenzaba a subir y ya estábamos a media mañana. Bueno, ya en los Pirineos el camino es de subidas y bajadas. La verdad es que es seguro y es de tránsito tranquilo. Caminando me encontré con esta imagen de esta virgencita. Se llama la Virgen de Villa Corri. Es considerada la protectora de los pastores y peregrinos. Desde mi punto de vista es una hermosa imagen a la cual yo le tengo mucho cariño, habida cuenta que esta imagen la presenté en un concurso fotográfico y en el colegio de mi hijo me dieron una mención especial por ella. Bueno, es muy común ver ovejas, sobre todo en los Pirineos, y una oveja tradicional es la oveja lacha, que es una oveja de toda la zona vascófona. Acá pueden ver otra imagen del camino sobre los Pirineos, el camino con las ovejas a sus costados y las laderas subiendo y bajando. Y bueno, y de a poquito
nos vamos acercando y llegamos a Navarra. Este es el primer mojón que nos dice que estamos en Navarra. Y al poquito de caminar encuentro un desvío que me decía que iba al Cerro Urculo. Y lo que aprendí es que cada vez que hay alguna nota o un desvío, seguro que algo pasó, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer voy a averiguar a ver qué hay por ahí. Bueno, me derivé, son más o menos 1200, 1500 metros, y empecé a subir a la torre, al Cerro Urculo, y me encontré que hay una torre trofeo, ¿sí? Una torre trofeo de origen de los romanos, del siglo I antes de Cristo. ¿Cuál es la razón de que estuviera ahí? Bueno, para los que les guste y son sabedores de la historia romana, Julio César, antes de ser emperador, fue un gran estratega militar y un gran militar. Y una de sus grandes victorias fue la conquista de Antioquía, que es la actual Francia. Bueno, eso le produjo un espaldarazo muy grande en Roma, y bueno, en conmemoración de esa gran victoria se construyó esta torre, que había un asentamiento de legionarios romanos. Lo interesante era que este cerro no era el más alto, pero sí estratégicamente era el que permitía ver todos los caminos en 360 grados. Esta foto la revelé con un software especial que emula cámaras fotográficas antiguas. Había cuenta que por la historia especial del lugar. Y esta fue también una gran sorpresa. Sigo caminando y me encuentro con una cruz que en su momento no le di mucha entidad, no había ninguna inscripción, y como les contaba al inicio, cuando empecé a revelar las fotos, empecé a investigar y me encontré que esta es la cruz de Thibaut. Thibaut fue un rey navarro de origen francés, era duque de Champagne, y la particularidad que tenía este rey era que era artista, ¿sí? Era trovador, escritor de poemas, y por otro lado fue un gran político, y como político en su gobierno se dedicó a escribir los fueros generales de Navarra. Bueno, y aquí llegamos, mi primer encuentro con una de las grandes leyendas de Navarra y fundamentalmente de Roncesvalles, la batalla de Roncesvalles. Roldán, o Roland en francés, era un general de Carlomagno. Carlomagno era su tío también, y Roldán era un joven vigoroso con mucho futuro militar y político. Había hecho una incursión en la península ibérica, y regresando a su hogar con sus soldados fue atacado por lo que decían en ese momento una tribu de indisciplinados que eran los vascones, ¿sí? Y le produjeron una dura derrota. Se cree, la leyenda dice que al frente de esta fuente puede haber muerto Roldán, ¿sí? 300 años después de realizada esta batalla, un monje normando, Turbido, escribió una gesta románica que es un recuerdo de esta batalla. Llegamos a Roncesvalles y lo primero que veo en Roncesvalles cuando entro es la escultura de Roldán. Esta escultura es relativamente nueva, la hizo un escultor italiano, y es muy interesante porque tiene características clásicas y características modernas. Lo clásico está representado por la figura de Roldán, ¿sí? como una figura griega, un
un hombre esbelto, y lo moderno está representado por el caballo. Acá se da una doble composición, ¿no? Pueden observar que Roldán está como en una muerte tranquila, casi dejándose caer. Tiene el olifante, que era el cuerno con el cual él llamaba a su tío Carlomagno para que lo viniera a rescatar. Ese cuerno está apoyado sobre los atributos sexuales de Roldán, resignificando la virilidad del guerrero, pero es como que no, la cara de Roldán es como que no da cuenta o no puede percibir qué fue lo que le ha sucedido. En contrapartida, se ve al caballo. El caballo tiene todo el gesto de la tragedia y el dolor de la guerra, y está inspirado en Picasso, ¿no? en el Guernica de Picasso. Una hermosa escultura. Bueno, mi primer entrada al bosque, a los bosques de Navarra, me llamó. Esta parte la hice solo, tenía ganas de hacerlo solo, y la verdad es que mi imaginación volaba y fluía. Entendía y recordaba los grandes seres mitológicos de los vascos, y en ese sentido venía en mi imagen el Basajaún. El Basajaún, ese gigante fortachón que lo que tenía de fuerte lo tenía de bueno, ayudaba a los pastores cuando había tormentas o se aproximaban lobos para que protegieran las ovejas. Y bueno, caminando por ahí recordaba la imaginación de nuestros ancestros, pensando y creyendo en esos seres mitológicos. Bueno, Roncesvalles. Roncesvalles es un lugar precioso, es un lugar con mucha historia, con muchas leyendas. Tiene una iglesia y dos capillas. La iglesia es la Real Colegiata de Roncesvalles. Es una iglesia que bueno, hace 500 y 600 años fue destruida y vuelta a reconstruir. Tiene un estilo barroco, y es muy linda. Es lujosa, es una de las más lujosas de Navarra. Acá en esta imagen ustedes pueden ver a un peregrino con su mochila acostado, rezando. En este lugar, más allá de mi trayecto del Camino de Santiago, he ido varias veces, y en alguna oportunidad he podido escuchar un encuentro coral, y la verdad es que es muy bonito. La iglesia tiene una muy linda acústica. Bueno, les contaba que en Roncesvalles hay dos capillas. Una es la capilla del Santi Spíritus. Esta capilla, se cree que los soldados francos que fueron muertos en la batalla de Roncesvalles, sus restos descansan ahí. Roncesvalles también hay un albergue de peregrinos, es un gran albergue, pueden dormir 200 personas. Es muy interesante porque hay personas de todo el mundo. La segunda capilla es la capilla de San Agustín. La capilla de San Agustín tiene, fíjense, la arquitectura tiene un símil a una fortaleza. Es por ello que también en algunas oportunidades se la llama Torre de San Agustín. En esta capilla descansan los restos de Sancho el Fuerte, que ahora los vamos a ir a ver. Acá encontramos el sepulcro de Sancho el Fuerte. Sancho el Fuerte es uno de los grandes héroes de Navarra, fue rey navarro. Era gigante, se cree que medía entre 2,25 metros y 2,30 metros. Su sepulcro tiene una longitud de 2,20 metros. Y la particularidad que
del sepulcro, si ustedes observan, tiene las piernas cruzadas. Se ha hablado mucho de la razón por las cuales tiene las piernas cruzadas. Una de las causas principales puede ser el escultor del sepulcro era de origen inglés, y en Inglaterra tenían las costumbres que cuando los nobles fallecían y no habían dado su voto para ir a las cruzadas, el sepulcro lo hacían con las piernas cruzadas. Bueno, si hay un héroe, hay una gesta heroica, ¿no? Hay una gesta épica, y esa es la que representa la bandera de Navarra. En el año 1100 aproximadamente se pusieron de acuerdo el rey de Navarra, el rey de Castilla y el rey de Aragón, y armaron un ejército para contrarrestar a los moros, a los musulmanes, que estaban en la zona de Andalucía. Y se produjo una batalla que es épica porque los musulmanes tenían muchos más soldados que los castellanos, los navarros y los aragoneses, y aún así los batieron, ¿sí? Les contaba que Sancho el Fuerte era muy grande y tenía mucha fortaleza. Bueno, él personalmente fue hasta donde estaba el califa. El califa tenía una guardia de soldados que eran esclavos, y para que no se escaparan, los tenía atados con cadenas. Bueno, fue Sancho el Fuerte y rompió las cadenas, liberó a esos soldados, y bueno, se adentró y estuvo con el califa, y al turbante del califa le sacó una esmeralda, que es la que está en el centro del escudo. Bien, ya nos empezamos a alejar de Roncesvalles y entramos de nuevo en un bosque, el bosque de Zorjinarizaga, el robledal, así se lo conoce en euskera, y significa robledal de las brujas. Esto es así porque, bueno, en esta zona y en otras zonas de Navarra y del País Vasco hay una historia de aquelarres, de quema de brujas, ¿no? Bueno, los religiosos de la época pusieron esta cruz blanca para purificar la zona de las brujas. La verdad es que viendo la foto da más miedo la cruz blanca que otra cosa, pero por las dudas yo no pasaría de noche por ahí. Bueno, una segunda localidad, un segundo pueblo que pasamos caminando fue Burguete. Burguete, a decir de Ernest Hemingway, es la zona más indómita salvaje de los Pirineos. Acá estamos viendo su iglesia, muy bonita. Acá estamos observando el camino, la calle principal de Burguete. Acá vemos la arquitectura, ¿sí? Les contaba recién que Ernest Hemingway opinaba así de Burguete, y no fue casual, porque, bueno, Ernest Hemingway, que fue premio Nobel de literatura, era un asiduo concurrente a la fiesta de San Fermín. Creo que fue en 7 u 8 ocasiones. Y para descansar de todo el movimiento de la urbe, elegía la posada de Burguete. Así que lo conocía bien. Bueno, seguimos en Burguete, y aquí les quiero compartir una pequeña historia familiar. Resulta que mi tío, el hermano de mi padre, había sido soldado en la Guerra Civil Española. Yo tenía muchas charlas cuando yo era chico con él, y siempre le preguntaba por Navarra y las leyendas y las historias y las personas. Y en una oportunidad yo había empezado a hablar a Hemingway y le pregunté, tío, ¿usted lo conoció a Hemingway? Y me dice, sí, en una oportunidad Hemingway tenía una cámara fotográfica que se le había trabado y no podía sacar fotos. Entonces, bueno, mi tío era muy manitas, muy habilidoso con la mano, y lo mandaron a llamar. Él estaba en el pueblo de Iriberri, que está muy cerca de ahí.
lo mandaron a llamar para ver si podía arreglarle la cámara a Hemingway. Mi tío se la miró, bueno, estuvo un ratito y se la arregló, y fue a la posada donde estaba Hemingway y me contó, dice, mira, ahí en la posada hay un piano y Hemingway unos años atrás con una navaja dejó escrito su nombre. Y bueno, eso me quedó en la cabeza y bueno, cuando me acerqué a Burguete, lo primero que hice fue acercarme a la posada. Ahí pasamos temprano a la mañana, había una persona que estaba limpiando y le pedí autorización para entrar. Y le dije, mirá, ¿sabés si hay un piano acá? Le pregunté. Me dice, ¿un piano? Sí, hay un piano viejo ya, pero hace muchos años que no se usa. Digo, ¿me permitís verlo? Sí, como no. Le parecía medio raro un argentino que quisiera ver un piano en una posada. Bueno, entré, levanté la tapa y ahí encontré la inscripción de Hemingway. Le saqué la foto y es un gran recuerdo. Me acuerdo que la persona que me abrió me dice, yo ni sabía que existía. Sigo caminando y paso por Espinal, también otro muy bonito pueblo del norte de Navarra. Aquí en Espinal hay varias cosas, hay restos romanos, pero lo interesante, hay unas estelas discoideas. Estas estelas son estelas funerarias. ¿Qué pasaba? Antes las personas de clase alta o las personas más distinguidas eran enterradas en la iglesia. El resto los enterraban y la estela funeraria que le ponían era esto, una estela de piedra dibujada en ambos lados y representaba cada una de las casas del pueblo. Todas las familias eran enterradas ahí. Esto es de origen pagano, pero los cristianos también lo adquirieron y lo siguieron utilizando durante muchos años. Estas estelas que ustedes ven acá son del siglo XV, siglo XVI, y fueron encontradas y son alrededor de 25, y armaron un museo a cielo abierto. Bueno, paso por Vizcarret-Guerendiain, otro pueblo. Acá me crucé con unos atletas en Navarra. Hay una carrera 21K anual que va desde Zubiri hasta Pamplona. Y bueno, aquí me encontré con algunos corredores. Sigo caminando y a mi derecha me encuentro con Mezquiris. No llegamos a pasar por Mezquiris, pero le saqué una foto porque mi padrino era originario de ahí, entonces quería tener el recuerdo. Después en otro viaje fui y estuve en Mezquiris. Bueno, ese día terminamos nuestra caminata en Zubiri. Zubiri en euskera significa el pueblo del puente. Este pueblo tiene su propia leyenda. Habida cuenta que dicen que en este puente de origen románico, si uno tiene un perro con rabia y lo cruza 3 veces, el perro se cura de la rabia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué ese puente y no otro puente? Bueno, ese puente es porque cerca de ahí falleció Santa Quiteria, que era la abogada contra la rabia. Entonces, aparentemente le dio propiedades curativas a ese puente. Bueno, esta imagen me llamó la atención porque no es común ver niños chicos así en espacios públicos y tantos. Ese era un día muy lindo, había calor y los chicos estaban jugando. La verdad que fue una linda imagen y recuerdo una linda tarde que pasé en Zubiri. Al otro día empezamos a caminar y el primer pueblo que me crucé fue La Razoaña. Es un pueblo de unos 200 habitantes. Este pueblo, vi esta imagen de esta casa abandonada y ahora, revelando estas fotos, me hizo acordar un libro de Sergio Molino que se llama La España vacía, donde habla de el movimiento demográfico que se produjo en España desde la España rural a la España urbana y cómo muchos pueblos se van quedando aislados. Como dato
anecdótico. En el día de hoy justo estaba leyendo el diario El País de España y decía que en un pueblo por primera vez había nacido un niño en 68 años. Bueno, esta imagen me gustó por los rayos de sol que iluminan este cultivo. Y llegamos a Pamplona. Pamplona, la ciudad de Navarra, ¿sí? Pamplona fue fundada en el año 74 a.C. por Pompeyo, un general romano. En realidad, él la llamó Pompaleo, la bautizó Pompaleo. Pero en realidad ya existía una villa ahí de vascones que se autodenominaban Iruña. Por eso el nombre cooficial para la ciudad es Pamplona e Iruña. Pamplona tiene mucho, pero si hablamos de Pamplona hablamos de San Fermín. Bueno, San Fermín se cree que fue el primer obispo de de Pamplona. No está confirmado, pero bueno, así dice la leyenda, y murió en un martirio. Es por ello que se conmemoran las fiestas de su paso a la santidad, de la muerte y su paso a la santidad, y desde el año 1100 aproximadamente que se realizan estas fiestas. Sigo caminando, ya salimos de Pamplona a Iruña y pasamos por esta localidad que se llama Sariquiji. Bueno, esta imagen, cuando la vi, me hizo recordar a una película que se estrenó aproximadamente en los años que hice el camino. La película se llama The Way y trabajaban Martín Sheen y Emilio Estevez, que en la vida real son padre e hijo, y en la película también trabajaban como padre e hijo. La película se basa, para los que no la vieron, el padre es un prestigioso médico, creo que oftalmólogo, con mucha trayectoria, y quiere que su hijo continúe su labor. Tiene como un mandato con el hijo. El hijo no está de acuerdo en seguir el oficio del padre, y decide hacer el camino de Santiago para encontrar un camino hacia su futuro. Bueno, el muchacho empieza a hacer el camino y cuando cruza los Pirineos en una tormenta tiene un trágico accidente y fallece. Entonces el padre va a buscar sus pertenencias y los restos, y en un momento de la película hay una imagen muy fuerte en la cual el oficial francés que le devuelve las pertenencias al padre, este oficial francés también había perdido un hijo. Entonces le sugiere que continúe el camino que había iniciado el hijo. Y bueno, la película se basa en todas las vivencias que tiene este hombre hasta llegar a Santiago de Compostela. Bueno, los peregrinos los hay de todos, y algunos muy divertidos y otros no tanto. Pero acá los peregrinos muchas veces dejan recuerdos. Y acá este peregrino había dejado estas botas y me pareció cómica la imagen, porque muestra el destino hasta donde está Santiago. Siempre que veo esta foto me pregunto, ¿qué habrá hecho el peregrino? ¿Con qué habrá continuado su camino? Porque no creo que llevara un par de botas de ese tamaño de repuesto. Bueno, ya bajando por Pamplona, ya la geografía cambia, ya estamos en la ribera, tan bonita como la zona norte de Navarra. Acá pueden ver una linda imagen. Sigo caminando y llegué hasta la Sierra del Perdón. Se la llama así Sierra del Perdón porque antiguamente había una ermita de la Virgen del Perdón, y dice la leyenda que para quienes llegaban hasta ahí caminando eran santificados como si hubiesen hecho el viaje total hasta Compostela.
Entonces, bueno, había mucha gente que llegaba hasta ahí y no continuaba. Bueno, hace unos años hicieron un monumento muy, muy bonito, el Monumento al Peregrino, donde bueno, hay peregrinos de diferentes épocas que van caminando y el lema de este monumento es donde se cruza el camino del viento con las estrellas. Aquí en esta zona es una zona de viento y es la zona donde originalmente en Navarra se han instalado los generadores eólicos. Ustedes saben que Navarra es una potencia industrial y tecnológica en ese sentido, y esta es la zona donde se instalan los primeros generadores eólicos. Bueno, y acá estoy de nuevo con mi amigo el ermitaño, y en una imagen típica del Camino Santiago, llegando a la localidad de Aterga, y esta imagen también le tengo cariño porque ha participado en algún que otro concurso y ha recibido menciones. A lo lejos, por ahí no se nota con mucha definición, pero a lo lejos se ven los montes eólicos que recientemente les mencionaba. Y acá estamos en Uterga. En Uterga saqué esta foto, bueno, porque esta es una borda, ¿no? La borda es donde se guardan los animales. ¿Qué tiene Uterga? Bueno, Uterga tiene esta fuente, este curso de agua, que es del año 1021. O sea que tiene 999 años. Durante 999 años, este curso de agua ha saciado la sed a los peregrinos y a los pobladores de este pueblo. Bueno, acá tenemos el mojón donde nos indica que por aquí pasa el Camino de Santiago. Este mojón tiene el icono por excelencia del Camino de Santiago, que es una concha marina. Esta concha es muy común de verla en las costas de Galicia, y originalmente se les entregaba a las personas que llegaban hasta Santiago de Compostela. Hoy ya no es así. Este símbolo, este icono, representa todos los caminos oficiales reconocidos para el Camino de Santiago. Bueno, sigo caminando y pasé por Muruzábal, por la iglesia parroquial de Santo Esteban, con una arquitectura distinta a las que veníamos viendo. Y ya saliendo del pueblo me encuentro con esta imagen. Es un ventanal con vidrios rotos y la palabra AUPA. AUPA es una palabra en euskera que le tengo mucho cariño, porque siento que te da ánimo, ¿no? Te da ánimo cuando las condiciones no son tan favorables. Así que en momentos adversos me digo para mí mismo AUPA, y para tomar fuerza. Bueno, pasé por Obanos y en Obanos me encontré con una leyenda. Esta también es lo que yo les contaba. Vi este cartel, en ese momento no le di identidad, y ahora investigando me encontré que atrás de este cartel había toda una leyenda. Bueno, aquí vivía Santa Felicia, que Felicia fue una joven de origen noble que había hecho el Camino de Santiago. Y después de haber hecho el Camino de Santiago, tomó la decisión de dedicar su vida a los pobres. Bueno, la familia no estaba muy de acuerdo con esa decisión, y su hermano, el duque Guillermo, fue a buscarla para que cambiara su decisión, y ella se mantuvo en su posición. Entonces, bueno, el hermano, preso de furia, la termina matando con un cuchillo. Bueno, compungido por el crimen que había cometido, viaja a Roma, y en Roma la penitencia que le dan es que haga el Camino de Santiago así como lo había hecho el hermano. Un detalle que no quería dejar pasar. Desde el año 1962 se hace una representación teatral de esta leyenda todos los años en Obanos. Bueno, me crucé con una cancha de pilota, como se dice en euskera. Ustedes saben que a mí mi afición por la pelota paleta,
Y aquí, bueno, ven unos chavales y unos no tan chavales jugando a pelota a mano. Lo que me dediqué a indagar un poquito sobre el juego de la pelota, y grande fue mi sorpresa de que el juego de pelota era un juego que lo practicaban reyes, nobles y monjes. De hecho, los monjes dominicos tenían canchas de pelota, y en la historia es sabido que el rey Felipe el Hermoso falleció después de un partido de pelota. En esa época se lo llamaba juego de palma. Y bueno, también otro dato interesante es que el mitin de la Revolución Francesa para derrocar a los reyes de Francia se realizó en un trinquete, que no era específico de pelota a mano, pero era un juego en pelota también. Bueno, voy llegando al Puente de la Reina, una localidad muy bonita, y aquí me encuentro con una iglesia hecha por los monjes templarios. Esta se llama Iglesia del Crucifijo. Es conocida así porque tiene un crucifijo de grandes dimensiones. En varios lugares más de Navarra hay otras iglesias hechas por los templarios. Les contaba al inicio de la charla que el Puente de la Reina confluyen los dos caminos de Navarra, de Santiago que van a Compostela. Aquí se hizo en el año 1965 una escultura, un monumento que recuerda esa unión de los dos caminos, con el lema que dice: y desde aquí todos los caminos a Santiago son uno solo. Este monumento lo hizo un vulcano navarro, sexta generación de forjadores, ¿sí? Esto fue en el año 1965, hace unos años atrás. Lo restauraron, y lo restauró la misma familia que ya era la octava generación. Acá tenemos una vista del Puente de la Reina. Es llamativo que se llame Puente de la Reina cuando Navarra nunca tuvo una reina, siempre tuvo reyes. Pero se cree que este puente fue mandado a construir por la esposa del rey Sancho el Fuerte. Acá tienen otra vista del puente, un puente de origen románico donde sube y baja, ¿no? Muy bonito. Les puedo decir que bueno, el Puente de la Reina, esta localidad siempre ha estado como frente de varios combates y batallas. Por ejemplo, los combates entre el Reino de Navarra y el Reino de Castilla, después con los templarios, y los más significativos fue en el siglo XIX con las guerras carlistas. El Puente de la Reina, los pobladores del Puente de la Reina eran adherentes a Don Carlos, y bueno, en proximidades de Puente de la Reina hubo varios combates. Bueno, les contaba que mi final del destino era Mañerú. Acá les muestro Mañerú, mi llegada, y acá la foto de algunos de los compañeros que tuve a lo largo del viaje. Acá estoy con un muchacho dinamarqués, Mauro, que era italiano, y Marcelo, que era malagueño, y yo. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado el viaje. Voy a consultar acá por internet a ver si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado, y bueno, les deseo felices Pascuas.